La verdad que nadie te dijo sobre la libertad financiera. Durante años nos han repetido una frase que suena casi mágica: haz que el dinero trabaje por ti. Es una promesa que se repite en videos, cursos y publicaciones que muestran vidas perfectas, playas y computadoras. Pero casi nunca te cuentan la parte incómoda. Antes de que el dinero trabaje por ti, tú tienes que trabajar por el dinero, y hacerlo de manera inteligente, estratégica y consciente. Este audiolibro no está hecho para venderte ilusiones. Está hecho para contarte la verdad que nadie te dice. No estás fracasando por no tener ingresos pasivos todavía. Estás justo antes del pasivo, en la etapa donde se construye el verdadero patrimonio. Quizás hoy trabajas muchas horas, te esfuerzas y sientes que no avanzas. Que por más que ahorras o inviertes un poco, no ves resultados visibles. Pero lo que estás haciendo, aunque no lo parezca, es sembrar. Estás construyendo las bases invisibles de lo que, en unos años, podrá sostener tu libertad financiera. El problema es que la mayoría de las personas no soporta esta etapa. Queremos resultados inmediatos. Queremos que el dinero llegue sin esfuerzo, sin sacrificio, sin demora. Pero la riqueza, la verdadera, se construye como una casa, desde el cimiento, no desde el techo. Cuando alguien te promete ingresos pasivos rápidos, lo que omite decirte es que todos los ingresos pasivos nacen de un activo sólido, y que ese activo primero requiere inversión, tiempo y conocimiento. Un activo puede ser una propiedad, un negocio, una marca personal o un sistema digital. Pero antes de que ese activo te pague mientras duermes, tú tendrás que haber pasado noches sin dormir. No porque la riqueza sea sufrimiento, sino porque toda creación real exige enfoque, disciplina y propósito. En esta etapa, antes del pasivo, se cometen los mayores errores financieros. El primero, pensar que la libertad se logra dejando de trabajar. El segundo, creer que invertir $1000 en una plataforma mágica te hará libre. Y el tercero, desanimarte cuando descubres que para generar $1500 mensuales de forma realmente pasiva necesitas, al menos, unos $180,000 invertidos al 10% anual. Esa cifra suele despertar incomodidad, pero también verdad. Es la puerta de entrada a la madurez financiera. Porque cuando entiendes las matemáticas detrás de tus sueños, dejas de perseguir fantasías y empiezas a construir estrategias. Mucha gente busca los ingresos pasivos porque odia su trabajo. Quieren escapar. Pero nadie puede escapar de algo si no ha aprendido a transformarlo. No se trata de dejar de trabajar. Se trata de trabajar con propósito, de usar cada dólar que ganas como ladrillo de un edificio que un día será tu libertad. La libertad financiera no se trata de no hacer nada. Se trata de poder elegir qué hacer. De despertar cada mañana sin miedo a perderlo todo. Y eso solo lo logras cuando tienes un patrimonio que respalda tu vida. El patrimonio no es solo dinero. Es el conjunto de tus activos, tu mentalidad, tu educación financiera y tus decisiones coherentes a lo largo del tiempo. Es el reflejo material de tu disciplina emocional. Porque para construir patrimonio no necesitas ganar mucho, necesitas saber retener, multiplicar y dirigir lo que ya tienes. Antes del pasivo hay un periodo de siembra. Es cuando te dedicas a aprender, a ordenar tus finanzas, a entender cómo funciona el flujo del dinero. Es cuando decides dejar de ser empleado del consumo y te conviertes en arquitecto de tus propios activos. En este punto, lo más valioso no es cuánto ganas, sino cómo piensas. Porque cada decisión que tomas con tus dólares define la estructura de tu futuro financiero. $1 gastado sin conciencia es una fuga. $1 invertido con propósito es un trabajador más en tu empresa invisible. Por eso, este audiolibro no busca que sueñes, sino que despiertes. Despiertes a una verdad que puede doler, pero que también libera. Para vivir del dinero, primero debes aprender a vivir con el dinero. Tal vez estés empezando con poco. Tal vez no tengas aún capital para invertir. Está bien. Todos los grandes patrimonios nacieron de alguien que comenzó sin nada, pero con una idea clara: voy a usar mi esfuerzo actual para comprarme libertad futura. Esa es la clave.
En los próximos capítulos, vamos a desarmar el mito del ingreso pasivo y a mostrarte cómo construir el camino real. Vas a entender por qué los ricos no buscan rentas inmediatas, sino revalorización sostenida. Vas a comprender por qué muchos prefieren reinvertir en su propio sistema antes que cobrar dividendos. El secreto está en cambiar la pregunta. No ¿cuánto puedo ganar sin trabajar?, sino ¿qué puedo crear hoy que me siga pagando mañana? Esa diferencia cambia tu destino financiero. Porque hay una trampa silenciosa en el mundo de las inversiones. Cuando cobras demasiado pronto, matas el crecimiento. Cada vez que retiras ganancias que podrías reinvertir, estás quitándole oxígeno a tu patrimonio. Lo sabio no es ganar más rápido, sino construir algo que dure más tiempo. Imagina esto, tienes $120,000. Si los inviertes en un fondo o en un REIT que te paga un 10% anual, vas a recibir $12,000 al año. $1,000 por mes. Suena bien. Pero luego vienen los impuestos, las comisiones y la inflación. Al final, te quedan tal vez 700 o 600. No está mal, pero ¿te alcanza para ser libre? Probablemente no. Ahora imagina usar ese mismo capital en un activo que no paga dividendos, pero se revaloriza al 10% anual. A fin de año, no cobras nada, pero tu capital sube a 132,000. Y lo mejor, no pagas impuestos hasta que vendas. Tu patrimonio crece en silencio, protegido, acumulando fuerza. Ese es el poder de entender la etapa antes del pasivo. Cuando aprendes a ver el dinero como energía, comprendes que no todo debe convertirse en flujo. Hay veces que el dinero necesita quedarse quieto para crecer, como una semilla bajo tierra, invisible, pero viva. Por eso, Antes del pasivo no es un audiolibro sobre inversiones. Es un audiolibro sobre mentalidad. Sobre cómo piensan los que construyen riqueza real, no los que la aparentan. Es un llamado a dejar de buscar atajos y empezar a trazar un mapa claro, donde cada dólar tiene un propósito, cada gasto tiene sentido y cada decisión financiera está alineada con tu libertad. Si lo que quieres es independencia, no empieces buscando rentas. Empieza construyendo estructura. Aprende a generar ingresos activos que te permitan ahorrar, invertir y reinvertir. Usa ese dinero para comprar tiempo, conocimiento y activos que se valoricen. Y cuando tu sistema sea estable, cuando tus activos ya respiren solos, entonces sí, podrás convertirlos en ingresos pasivos. El error más común es intentar vivir de algo que aún no has construido. Pero la verdad es que los ingresos pasivos son el resultado, no el comienzo. Primero viene el sacrificio, la educación, la paciencia y la reinversión. Después, viene la cosecha. Así que si hoy trabajas mucho y sientes que no avanzas, no te castigues. Estás en la etapa correcta. Estás edificando los cimientos de tu libertad. Cada decisión que tomas con sabiduría te acerca, aunque no lo veas todavía. En los próximos minutos, te voy a mostrar cómo funciona esta arquitectura financiera paso a paso, cómo identificar los ingresos activos más efectivos, cómo elegir entre revalorización y dividendos, cómo reinvertir con intención y cuándo es el momento de convertir tu patrimonio en renta. Este audiolibro no te va a prometer milagros. Te va a dar claridad, estrategia y realismo. Porque la libertad financiera no es un golpe de suerte, es una consecuencia matemática de una mente entrenada. Si estás dispuesto a construir en lugar de esperar, si entiendes que los cimientos también son progreso, y si estás cansado de perseguir promesas vacías, entonces has llegado al lugar correcto. Antes del pasivo no es un lugar de frustración. Es el territorio de quienes están despertando. Es la etapa donde todavía trabajas duro, pero ya sabes hacia dónde vas. Es el punto exacto en el que tu mente empieza a transformarse de consumidor a creador, de empleado del dinero a arquitecto del patrimonio. Así que, respira, toma nota mental, y prepárate para cambiar tu relación con el dinero para siempre. Porque cuando entiendes esta verdad, dejas de sentirte atrás, y comienzas a sentirte en camino. Bienvenido a la antesala de tu libertad financiera. Bienvenido a Antes del Pasivo, el patrimonio que paga por ti.
Capítulo 1. Mito versus realidad del ingreso pasivo. Vivimos en una era donde todos hablan de ingresos pasivos, pero pocos entienden lo que realmente significan. Las redes sociales están llenas de promesas: gana dinero mientras duermes, invierte desde tu celular y vive de tus rentas, deja tu trabajo y alcanza la libertad financiera. Y aunque todas suenan tentadoras, la mayoría omite una palabra fundamental: capital. Sin capital, el ingreso pasivo no es libertad, es ilusión. El mito del ingreso pasivo nació de una buena intención: buscar independencia. Nadie quiere trabajar toda su vida sin disfrutar del tiempo, sin tener control sobre sus días. Todos anhelamos esa sensación de despertar sin alarmas, de poder decidir cuándo trabajar y cuándo descansar. Pero el problema es que muchos quieren el resultado sin pasar por el proceso. Cuando escuchas que alguien gana dinero sin hacer nada, casi nunca ves lo que hubo antes: los años de ahorro, el conocimiento, los errores, los sacrificios y la estrategia que permitieron que ese sistema funcione solo. La realidad es que ningún ingreso pasivo comienza pasivo. Primero hay una etapa activa, intensa, donde siembras el terreno que más tarde dará frutos. Pensemos en ejemplos concretos. Existen plataformas de crowdfunding inmobiliario donde puedes participar con pequeñas inversiones, prestando dinero a desarrolladores que construyen edificios o proyectos residenciales. Prometen rentabilidades de entre el 6% y el 10% anual. Suena bien, ¿verdad? Pero si inviertes 1,000, incluso al 10%, al final del año habrás ganado solo 100. No te cambia la vida. No te da libertad. Lo que sí te da es experiencia, disciplina y una nueva relación con el dinero. Y esa es la verdadera ganancia en esta etapa. Ahora hablemos de los REITs, los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Comprar un REIT es como adquirir una pequeña parte de un edificio o de una empresa que alquila propiedades. Algunos reparten dividendos cada mes o cada trimestre. Si compras 10,000 en un REIT con una rentabilidad del 8% anual, recibirás alrededor de 800 al año. Son unos 66 al mes. Útil, sí, pero no suficiente para dejar tu trabajo. Sin embargo, si entiendes que ese flujo es una semilla, puedes reinvertirlo y ver cómo crece con los años. Esa es la diferencia entre el inversor impaciente y el estratega. Otra opción popular son las acciones con dividendos. Empresas como McDonald's, Coca-Cola o Johnson & Johnson reparten una parte de sus beneficios cada año a los accionistas. De nuevo, parece simple: compras una acción, esperas y cobras. Pero la magia no está en el cobro, sino en la acumulación. Si usas esos dividendos para comprar más acciones, el efecto compuesto empieza a trabajar. $1 reinvertido hoy puede convertirse en 5 o 10 en 20 años. Pero necesitas paciencia, no promesas rápidas. También está la renta fija, una inversión que consiste en prestar dinero a gobiernos o empresas a cambio de un interés pactado. Es más estable, pero también menos rentable. En este caso, la seguridad sustituye al crecimiento. Si prestas 10,000 a un bono que te paga el 4% anual, recibirás 400 cada año. ¿Te hace libre? No. Pero te enseña algo clave: el dinero crece en proporción al riesgo y al tiempo. Cuanto más quieres ganar, más debes asumir y más debes esperar. No hay atajos. Hasta aquí, todos los ejemplos tienen algo en común: el ingreso pasivo requiere capital, conocimiento y gestión. Pero hay un mito aún más peligroso: creer que puedes generar ingresos pasivos sin invertir dinero, solo con tiempo o con una idea. Es cierto que hay modelos que permiten escalar sin capital inicial, como crear un canal de YouTube, vender cursos o abrir una tienda digital. Pero incluso ahí, el tiempo se convierte en tu inversión. Si no inviertes dinero, tendrás que invertir esfuerzo, constancia y creatividad. La vida siempre te cobrará con una de las dos monedas: dinero o tiempo. Entonces, ¿por qué tantos caen en el mito? Porque el mito vende. Vende cursos, vende atención, vende esperanza. Pero tú no estás aquí para comprar ilusiones.
Estás aquí para construir una realidad. Y esa realidad comienza entendiendo una fórmula sencilla: ingreso pasivo igual a capital más tiempo más estrategia. Si uno de esos tres falta, el resultado no llega. El ingreso pasivo real es un sistema que sigue generando flujo sin tu intervención constante. Pero cada sistema necesita una base sólida. No puedes esperar rentas de algo que no existe. No puedes cobrar de un negocio que no construiste, ni de una inversión que no hiciste. Y eso es lo que la mayoría olvida. Los cimientos son invisibles, pero son los que sostienen el edificio. Al principio de mi vida financiera, yo también caí en el mito. Escuchaba a personas decir que vivían de sus inversiones y pensaba que era el camino fácil. Invertí sin estrategia, sin diversificar, sin entender el riesgo real. Y lo que aprendí después fue claro: no puedes buscar libertad desde la ignorancia. La educación financiera no es opcional, es el primer activo que debes adquirir. Comprender la realidad del ingreso pasivo también implica aceptar que habrá momentos donde el dinero no fluya, donde tu inversión esté estancada, donde los mercados bajen o donde las ganancias se vean lejanas. Y está bien, porque el crecimiento financiero no es lineal. Es como sembrar un árbol. Durante meses no ves nada, pero las raíces están formándose bajo tierra. Si hoy te sientes frustrado porque tus inversiones aún no te generan lo que deseas, no estás fracasando. Estás en la etapa de siembra. La etapa donde el conocimiento pesa más que los rendimientos, donde cada error se transforma en experiencia. Esa etapa se llama antes del pasivo. En esta etapa aprendes que la verdadera riqueza no está en los ingresos, sino en la capacidad de mantenerlos y multiplicarlos. Que el ingreso pasivo no es magia, sino una consecuencia de la estructura que construiste. Que la paciencia vale más que la suerte. Y que no necesitas más promesas, sino más propósito. Hay otra trampa mental que atrapa a muchos: comparar su etapa con la de otros. Ves a alguien viviendo de rentas y te frustras. Pero no ves los años que él pasó construyendo, reinvirtiendo, ajustando. Tú estás en tu proceso, y cada etapa tiene su recompensa. El error es rendirse justo antes de que empiece a funcionar. El dinero ama el orden. Si tus finanzas son un caos, ningún ingreso pasivo podrá sostenerse. Por eso, antes de invertir, ordena. Aprende a gastar menos de lo que ganas. A separar una parte para ahorro y otra para formación. A usar cada dólar como una herramienta, no como un premio. Porque el dinero no premia al que trabaja más, sino al que entiende mejor cómo funciona. Y aquí aparece el concepto más poderoso de todos: el ingreso pasivo no se busca, se construye. No es algo que encuentras, es algo que diseñas. Lo diseñas con hábitos, con educación, con estrategia y con tiempo. Lo diseñas mientras trabajas, mientras ahorras, mientras aprendes. Es la suma de pequeñas decisiones conscientes repetidas durante años. Hay personas que invierten en propiedades para alquilarlas, otras que invierten en dividendos, otras que crean productos digitales o marcas personales. Todas tienen un punto en común: al principio trabajaron más de lo que cobraban, y con el tiempo cobraron más de lo que trabajaban. Ese es el ciclo correcto. Primero esfuerzo, después recompensa. Así que deja de sentirte atrasado si aún dependes de tu trabajo. Si estás aprendiendo, invirtiendo poco, o apenas comenzando, estás en el lugar correcto. Estás haciendo lo que la mayoría no hace: entender el juego antes de jugarlo. No te dejes engañar por los atajos. Quien promete riqueza inmediata te vende dependencia. Quien te enseña a pensar, te da independencia. La diferencia entre el mito y la realidad del ingreso pasivo está en la conciencia con la que tomas tus decisiones. Hoy, el paso más inteligente no es buscar cómo dejar de trabajar, sino cómo usar tu trabajo actual para construir los activos que un día trabajarán por ti. Ese es el verdadero camino. Y si logras mantener esa visión durante los próximos años, llegará el momento en que tus inversiones, tus sistemas o tus propiedades generen ingresos incluso mientras duermes. Pero entonces no será casualidad, será consecuencia.
El ingreso pasivo no es una puerta mágica, es una escalera. Cada peldaño representa una decisión consciente, una renuncia al consumo inmediato, una apuesta por el futuro. Algunos la suben rápido, otros lento, pero todos comienzan en el mismo lugar, el primer paso. Este capítulo no busca desanimarte, sino liberarte. Liberarte del peso de las expectativas falsas, de la culpa por no haber llegado todavía. Porque la verdad es que no estás tarde, estás a tiempo. A tiempo de hacerlo bien, de construir con conciencia y de crear un patrimonio que te respalde. Así que quédate con esto grabado en tu mente. No hay ingreso pasivo sin patrimonio, no hay patrimonio sin trabajo, y no hay trabajo productivo sin propósito. El propósito es el que convierte cada dólar en ladrillo y cada día en avance. Cuando tu propósito es claro, el dinero encuentra su lugar natural, deja de ser un fin y se convierte en un medio. En el siguiente capítulo hablaremos de esa base fundamental que muchos ignoran, los ingresos activos, la verdadera máquina de efectivo. Porque antes de pensar en rentas, necesitas aprender a producir y multiplicar el flujo que financiará tu libertad. El mito del ingreso pasivo termina aquí. La realidad empieza ahora. Capítulo 2. Los ingresos activos, la máquina de efectivo. Antes de que exista el ingreso pasivo, debe existir el flujo activo que lo financia. Sin una fuente constante de ingresos, no hay capital para invertir, ni estructura que mantener. El ingreso activo es el motor que impulsa la creación del patrimonio. Y sin motor, no hay movimiento. Muchas personas desean vivir de sus inversiones, pero pocas se detienen a pensar en algo esencial. ¿De dónde saldrá el dinero inicial para invertir? Esa pregunta define la diferencia entre soñar con libertad y construirla. El ingreso activo es la etapa donde se crea la materia prima de toda independencia, el capital. Imagina que cada dólar que ganas es un trabajador potencial. Algunos los despides al gastarlos sin sentido, otros los contratas cuando los pones a trabajar a tu favor. Pero antes de contratar trabajadores, necesitas tener una empresa. Y esa empresa eres tú. Tus habilidades, tus conocimientos, tu energía y tu creatividad son los primeros activos que debes aprender a monetizar. La mayoría empieza creyendo que el trabajo es una cárcel, cuando en realidad es un vehículo. El problema no es trabajar, el problema es hacerlo sin estrategia. Si tu empleo actual no te permite ahorrar ni crecer, úsalo como trampolín para aprender, adquirir experiencia y generar flujo. Cada etapa de tu vida laboral puede convertirse en una inversión si sabes observarla con visión de constructor. Hay tres tipos principales de ingresos activos: el empleo tradicional, el autoempleo o emprendimiento, y los activos digitales escalables. Cada uno tiene ventajas y límites, pero todos pueden servirte para construir el capital que más adelante te dará libertad. El empleo tradicional te ofrece estabilidad y previsibilidad. No te hará millonario, pero puede darte la base para crear tu fondo de inversión. Si ganas 3,000 pesos al mes y logras ahorrar el 20%, tendrás 7,200 pesos al año para invertir. Puede parecer poco, pero con constancia y disciplina, ese flujo se convierte en el primer cimiento de tu libertad. El secreto está en tratar tu salario como capital semilla, no como ingreso destinado al consumo. El autoempleo y el emprendimiento, en cambio, amplían tus posibilidades. Un negocio propio te permite controlar tus ingresos, pero también exige más responsabilidad. El flujo no es estable, y los primeros meses pueden ser duros. Sin embargo, la capacidad de escalar y reinvertir lo que ganas hace que el potencial de crecimiento sea mucho mayor. En este terreno, la mentalidad es más importante que la suerte. El emprendedor no busca dinero rápido, busca sistemas repetibles que produzcan dinero una y otra vez. Y luego están los activos digitales, canales de YouTube, cursos, tiendas online, asesorías, productos descargables, membresías. Estos modelos mezclan lo activo y lo pasivo. Al principio demandan esfuerzo, tiempo y aprendizaje, pero una vez construidos, pueden generar ingresos incluso cuando no estás presente. Son, en esencia, la antesala perfecta del ingreso pasivo.
Pero hay algo que nadie dice con claridad: no todo flujo activo se convierte en libertad. Puedes ganar mucho dinero y seguir estancado si lo usas sin estrategia. Por eso, más importante que cuánto ganas es qué haces con lo que ganas. Cada dólar tiene 3 posibles destinos: gasto, ahorro o inversión. El gasto te da placer inmediato, el ahorro te da seguridad, la inversión te da libertad. La clave está en encontrar el equilibrio entre los tres. No se trata de vivir con miedo al gasto, sino de gastar con propósito. Cada dólar que sale de tu bolsillo debería tener una razón para hacerlo. Si no, estás trabajando para sostener la economía de otros, no la tuya. El ingreso activo también es un espejo de tu mentalidad. Si lo ves como una carga, nunca crecerás. Si lo ves como una herramienta, se convierte en tu mejor aliado. Hay personas que odian su trabajo, pero usan ese salario como motor para construir su libertad. Pagan deudas, aprenden, invierten, diversifican. Y sin darse cuenta, transforman lo que antes era frustración en poder financiero. El error más grande que cometen quienes buscan independencia es menospreciar la etapa activa. Muchos quieren saltar directamente a las rentas, a los dividendos o a los negocios automatizados. Pero si no aprendes primero a producir, no sabrás multiplicar. Si no dominas el flujo activo, el flujo pasivo se te escapará como agua entre las manos. Cada sistema financiero exitoso comienza con un hábito: producir más de lo que consumes. Es simple, pero poderoso. El margen entre lo que ganas y lo que gastas es el terreno fértil donde germina tu libertad. Si logras mantener un superávit constante, aunque sea pequeño, tendrás la materia prima para construir tus activos. Ahora bien, no todos los ingresos activos son iguales. Hay flujos lineales y flujos escalables. Un flujo lineal depende directamente de tu tiempo. Si no trabajas, no cobras. Un ejemplo es un empleo o un servicio personal. En cambio, un flujo escalable te permite aumentar tus ingresos sin aumentar tu esfuerzo en la misma proporción. Crear un curso, automatizar una tienda o desarrollar contenido que se monetiza son ejemplos de ingresos activos escalables. Al principio, requieren esfuerzo intenso, luego, se sostienen con menos intervención. El objetivo no es dejar de trabajar, sino redirigir tu trabajo hacia sistemas que crezcan sin ti. Esa es la mentalidad del constructor de patrimonio. Cada hora invertida en crear algo que se pueda replicar o automatizar tiene un valor exponencial. Por ejemplo, imagina que creas un curso en línea sobre un tema que dominas. Lo grabas una vez y lo vendes durante años. El primer mes puede que vendas poco, pero si mejoras el marketing y automatizas el proceso, ese curso puede seguir generando ingresos mucho después de haberlo creado. ¿Es pasivo? No del todo. Pero está mucho más cerca de la libertad que un empleo que te paga lo mismo cada mes. El ingreso activo no solo te da dinero, te da datos, y los datos son poder. Te muestra que funciona, que no, que puedes optimizar. Si aprendes a observar tus números, puedes tomar decisiones inteligentes. El conocimiento de tus propias finanzas es más valioso que cualquier inversión externa. Porque cuando entiendes tus flujos, puedes redirigirlos hacia donde crecen más rápido. En esta etapa, la prioridad no es acumular riqueza, sino crear capacidad de generación. Esa capacidad es lo que te permitirá escalar más adelante. Si logras construir una fuente de ingresos activa sólida, estable y con márgenes de ahorro crecientes, habrás dado el paso más importante hacia el patrimonio. Muchos confunden esfuerzo con sacrificio. Pero el esfuerzo inteligente no destruye, construye. El sacrificio que te empobrece es el que no tiene propósito. El que te enriquece es el que sabes por qué lo haces. Si cada día te levantas sabiendo que estás trabajando para comprar tu libertad, tu energía cambia. Ya no trabajas por obligación, trabajas por estrategia. Por eso, esta etapa se llama la máquina de efectivo. No porque debas convertirte en una persona obsesionada con el dinero, sino porque estás creando el flujo vital que alimentará tus activos. El flujo activo es la sangre de tu sistema financiero. Sin ella,
nada se mueve. Aprender a mantener esa máquina en marcha requiere 3 virtudes: disciplina, visión y paciencia. La disciplina te permite sostener el ritmo, la visión te recuerda hacia dónde vas, la paciencia te mantiene firme cuando los resultados aún no se ven. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Hay quienes doblan turnos y apenas sobreviven, y hay quienes usan su tiempo extra para crear fuentes nuevas de ingreso. La diferencia no está en las horas, sino en la dirección. Un solo proyecto bien enfocado puede cambiar toda tu ecuación financiera. La máquina de efectivo no solo genera dinero, genera confianza. Cada vez que logras ahorrar e invertir, tu mente se expande. Empiezas a entender que el dinero no es el problema, sino una herramienta. Y cuanto más dominas esa herramienta, menos poder tiene sobre ti. Hay una frase que resume todo este capítulo: el dinero no te hará libre, pero te dará opciones. Las opciones son la verdadera libertad. El ingreso activo te da esas opciones. Te da la posibilidad de decidir qué proyecto seguir, qué inversiones probar y cuándo empezar a reducir tu dependencia del trabajo. Cuando tengas suficiente flujo activo, podrás dividirlo estratégicamente, una parte para gastos esenciales, otra para ahorro de seguridad y el resto para inversión. Con el tiempo, esa parte destinada a inversión se convertirá en tus futuros ingresos pasivos. Es el ciclo natural de la libertad financiera. Así que no subestimes tu presente. Si hoy estás generando ingresos activos, aunque parezcan modestos, estás en la etapa más importante del proceso. Este es el momento donde se forja la mentalidad, la estructura y la disciplina. Lo que construyas aquí determinará la velocidad con la que llegarás al siguiente nivel. Recuerda, ningún ingreso pasivo existe sin un ingreso activo que lo financie. Ningún patrimonio crece sin una fuente constante de capital. Y ningún futuro se construye sin una visión clara. Tu tarea en esta fase es clara: fortalecer tu flujo activo y usarlo con propósito. Conviértelo en la base sólida que sostendrá tu patrimonio. Aprende, ajusta, reinvierte, y cuando esa máquina funcione sola, el dinero comenzará a trabajar por ti. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo usar esa energía correctamente, cómo decidir entre reinvertir para crecer o cobrar dividendos. Comprender esa diferencia puede significar la brecha entre un ingreso limitado y un patrimonio que crece de manera exponencial. Porque el verdadero poder financiero no está en cuánto ganas, sino en lo que haces con lo que te sobra. Y lo que hagas con tus próximos dólares definirá quién trabaja para quién, tú para el dinero o el dinero para ti. Capítulo 3. Revalorización versus dividendos, el juego de los impuestos. Uno de los mayores dilemas que enfrentan quienes comienzan a invertir es decidir entre cobrar ahora o crecer después. Es la diferencia entre buscar flujo o buscar expansión. Entre vivir de los dividendos o dejar que el tiempo multiplique tu patrimonio a través de la revalorización. Ambos caminos son válidos, pero no producen los mismos resultados ni siguen las mismas reglas. Entender esa diferencia puede cambiar por completo el destino de tu dinero. Durante años, la cultura popular ha romantizado los dividendos. La idea de recibir depósitos cada mes solo por tener acciones o participaciones suena irresistible. Cobrar sin trabajar, sentir que tu dinero genera ingresos mientras tú vives tranquilo. Pero detrás de esa sensación de seguridad hay un detalle silencioso: los impuestos. Cada vez que cobras un dividendo, pagas. Cada dólar que entra en tu cuenta por esa vía ya está siendo descontado por el sistema fiscal. En cambio, la revalorización, el aumento de valor de tus activos, no se grava hasta que vendes. Y esa diferencia, con el tiempo, puede representar cientos de miles de dólares. Imaginemos dos caminos. El primero es el del inversionista que busca ingresos pasivos inmediatos. Compra $100,000 en acciones que pagan un dividendo del 5% anual. Cada año recibe $5,000 en efectivo. Es dinero real, tangible. Pero a fin de año, el fisco se lleva su parte. Supongamos un 25% de impuestos sobre dividendos. Su ganancia neta se reduce a $3,750.
El segundo inversionista elige activos de crecimiento, como un fondo indexado que no reparte dividendos, pero se revaloriza en un promedio del 8% anual. Después de un año, su inversión vale 108,000. No ha recibido efectivo, pero tampoco ha pagado impuestos. Su patrimonio crece en silencio, protegido. Si reinvierte, al siguiente año obtiene su rendimiento sobre 108,000, no sobre 100,000. Así nace el interés compuesto. Esta diferencia invisible es la razón por la que los verdaderos constructores de riqueza no se obsesionan con el flujo inmediato. Entienden que la riqueza no se mide por lo que cobras hoy, sino por cuánto creces mañana. Los dividendos son un ingreso, pero la revalorización es poder. Un ingreso pasivo puede darte tranquilidad, pero la revalorización te da independencia. El dilema entre flujo y crecimiento es, en realidad, una cuestión de etapa. Si estás en fase de construcción, necesitas expansión, no cobro. Si ya alcanzaste estabilidad o jubilación, los dividendos se vuelven útiles. El error está en confundir los tiempos. Muchos quieren ingresos pasivos cuando aún están en fase de siembra. Y eso es como querer cosechar en la primera semana. Piensa en tus inversiones como árboles. Si cortas las ramas cada vez que brotan, nunca tendrás sombra. Pero si las dejas crecer, llegará un punto en que podrás disfrutar del fruto sin dañar el árbol. Esa es la lógica de la revalorización. Dejar que tus activos maduren antes de exigirles retorno. La magia del crecimiento no está en la cantidad que ganas, sino en la frecuencia con que reinviertes. Cada dólar que no retiras se multiplica sobre sí mismo. No lo ves, pero está trabajando. Un portafolio que no paga dividendos pero crece constantemente puede triplicar su valor en una década sin que pagues un centavo en impuestos hasta el momento de la venta. Y si en lugar de vender lo mantienes o lo transfieres estratégicamente, esa ganancia puede pasar a la siguiente generación sin pérdidas fiscales mayores. El juego de los impuestos no se gana evadiendo, sino comprendiendo. El sistema financiero mundial está diseñado para recompensar a quienes piensan a largo plazo. Por eso, los activos de crecimiento pagan menos tributos que los flujos inmediatos. El gobierno prefiere que reinviertas, porque al hacerlo impulsas la economía. Y al final, eso también beneficia al Estado. Pero tú puedes beneficiarte más si aprendes a jugar con las reglas correctas. Supón que tienes 200,000 invertidos en un fondo de dividendos con una rentabilidad promedio del 5%. Cobras 10,000 al año. Si pagas un 25% de impuestos, te quedan 7,500 netos. En 10 años, habrás recibido 75,000 después de impuestos. Ahora imagina invertir los mismos 200,000 en un fondo que se revaloriza al 8% anual sin pagar dividendos. Después de 10 años, tu inversión valdría aproximadamente 431,000. Has ganado 231,000 en plusvalía y no habrás pagado un solo dólar de impuestos durante ese tiempo. La diferencia entre ambos escenarios es tan grande que muchos la descubren demasiado tarde. Claro, no todo se trata de números. La rentabilidad no es solo matemática, es emocional. Hay quienes prefieren la sensación de cobrar mes a mes. Les da estabilidad, seguridad, control. Y eso también es válido. Lo importante es que esa elección sea consciente. Si eliges dividendos, hazlo sabiendo que estás priorizando flujo sobre crecimiento. Si eliges revalorización, hazlo entendiendo que estás sembrando para el futuro, no cosechando hoy. En esta etapa del camino financiero, lo más importante no es cuánto ganas, sino que estás construyendo. Un flujo constante puede alimentar tus gastos, pero solo el crecimiento sostenido te hará libre. La diferencia entre ambos radica en una sola palabra: paciencia. El dinero rápido entretiene, pero el dinero lento enriquece. La mayoría de las personas pierde porque no soporta la lentitud del crecimiento. Prefieren recibir 100 hoy en lugar de esperar 200 mañana. Pero los grandes patrimonios nacen de quienes saben esperar. En el mundo de las inversiones, la paciencia es un multiplicador invisible. No se nota en el corto plazo, pero se siente en el largo.
Cuando reinviertes tus ganancias y evitas retirar dinero prematuramente, estás construyendo un sistema exponencial. Cada año tu base crece y, con ella, tus rendimientos. Veámoslo con un ejemplo más profundo. Dos amigos, Daniel y Marcos, invierten 50,000 cada uno. Daniel elige un fondo que paga dividendos del 6% anual, mientras que Marcos elige uno que se revaloriza al 8%. Daniel cobra 3,000 cada año y los gasta. Marcos no cobra nada y deja su dinero crecer. Después de 20 años, Daniel ha cobrado 60,000, pero su inversión sigue valiendo los mismos 50,000. Marcos, en cambio, tiene 233,000. La diferencia entre ellos no fue el talento, fue la estrategia. Daniel vivió de su inversión. Marcos vivió de su crecimiento. Esa es la esencia de este capítulo. Cobrar te da comodidad, reinvertir te da poder. Cuando comprendes esta verdad, empiezas a jugar el juego de los ricos. Los ricos no piensan en flujo mensual, piensan en valor neto. No buscan recibir, buscan multiplicar. Mientras la mayoría se pregunta cuánto dinero puede sacar de su inversión, ellos se preguntan cuánto valor puede generar su inversión si la dejan madurar. Por eso, muchos empresarios y grandes inversores prefieren reinvertir en su propio sistema antes que recibir dividendos. No es avaricia, es visión. Entienden que cada dólar que sacan de su negocio es un dólar menos para crecer. En cambio, cada dólar reinvertido se convierte en expansión. Esa mentalidad de reinversión constante es la que diferencia a quienes acumulan riqueza de quienes la pierden. También hay un aspecto psicológico importante. Cuando dependes de los dividendos para vivir, te vuelves prisionero de ellos. Si el mercado baja, tus ingresos bajan. Si una empresa recorta su dividendo, tu estabilidad se tambalea. Pero si basas tu estrategia en revalorización y reinversión, el control está en tus manos. Puedes ajustar, esperar, mover capital sin que tu estilo de vida se vea afectado. Esto no significa que los dividendos sean malos. Significa que deben llegar en el momento correcto. Primero se construye el patrimonio, luego se cobra de él. Cuando tu base es sólida, los dividendos se vuelven una herramienta de libertad. Cuando aún estás construyendo, pueden convertirse en un freno. La pregunta no es si quieres flujo o crecimiento, sino cuándo lo quieres. La etapa de antes del pasivo es precisamente el momento para enfocarte en la revalorización. Es el tiempo de acumular, de reinvertir, de dejar que el dinero haga su trabajo sin interrupciones. Y cuando llegue el día de convertir ese patrimonio en ingreso, lo harás desde la abundancia, no desde la necesidad. Los impuestos son el reflejo de esta lógica. El sistema está diseñado para gravar al impaciente. Quien cobra paga, quien espera gana. Los que viven de rentas pagan cada año, los que acumulan pagan una vez, si acaso. Esa es la recompensa de la estrategia. Si entiendes esto, dejarás de sentir ansiedad por cobrar algo y empezarás a disfrutar del proceso de ver crecer tu patrimonio. Cada aumento de valor, aunque no lo veas en tu cuenta bancaria, es una victoria silenciosa. Es el dinero trabajando en segundo plano, madurando como el vino que mejora con el tiempo. Así que hazte esta pregunta: ¿quieres ingresos o quieres libertad? Los ingresos te ayudan a vivir hoy, la libertad te permite vivir siempre. No hay una respuesta correcta, solo una respuesta coherente con tu momento. Pero si estás en la fase de construcción, la respuesta es clara: deja de cobrar y empieza a multiplicar. En el próximo capítulo aprenderás a reinvertir con intención, a darle dirección a ese crecimiento. Porque no se trata solo de dejar el dinero quieto, sino de saber dónde colocarlo para que cada dólar sirva a tu propósito. Reinvertir no es acumular sin sentido, es convertir tus resultados en impulso. El dinero no se multiplica por suerte ni por deseo. Se multiplica cuando entiendes el tiempo, los impuestos y la dirección. Quien domina esos tres, ya está más cerca de la libertad financiera. Y ahí es donde el juego cambia. Dejas de perseguir ingresos y empiezas a diseñar crecimiento. Dejas de mirar el mes y empiezas a mirar la década.
Dejas de ser un espectador del dinero y te conviertes en su estratega. Ese es el verdadero comienzo del patrimonio que paga por ti. Si llegaste hasta aquí, significa que estás en el punto donde la mayoría se rinde, el momento en que la paciencia empieza a parecer lentitud y el crecimiento silencioso parece no moverse. Pero lo que hoy no ves en tu cuenta, está creciendo en tu mentalidad. Y esa es la verdadera inversión. No te frustres si aún no cobras grandes dividendos. Estás aprendiendo a jugar un juego más alto, el de quienes siembran ahora para cosechar libertad después. Cada dólar que decides reinvertir es una afirmación de poder. Cada decisión que tomas con conciencia es un ladrillo en la estructura de tu independencia. Guarda este audiolibro, compártelo con alguien que esté en el mismo camino y suscríbete si quieres seguir construyendo una mentalidad financiera sólida, una mente que no busca dinero rápido, sino riqueza duradera. Porque los que entienden esta etapa, los que permanecen constantes, son los que un día descubren que ya no trabajan por dinero. El dinero trabaja por ellos. Capítulo 4. ¿Cómo reinvertir con intención? En el mundo financiero hay dos tipos de personas, las que ganan dinero para gastarlo y las que ganan dinero para multiplicarlo. La diferencia entre ambas no está en cuánto ganan, sino en cómo piensan. La reinversión es la frontera que separa al consumidor del constructor, al que sobrevive del que crece. Y lo más importante, reinvertir no es simplemente volver a invertir, es hacerlo con un propósito claro. Muchos repiten la palabra reinvertir sin comprender su profundidad. Creen que se trata de dejar el dinero trabajando y ya. Pero la reinversión no es una acción automática, es una decisión consciente. Es dirigir tus ganancias hacia un destino que amplifique su poder. Cada dólar que reinviertes con intención se convierte en un ladrillo más en el edificio de tu libertad. Cada dólar que reinviertes sin dirección se diluye como agua entre los dedos. Después de entender la diferencia entre revalorización y dividendos, llega el momento de preguntarte, ¿qué harás con las ganancias que obtengas? Esa es la pregunta que define la trayectoria de tu patrimonio. Porque no hay nada más poderoso que el momento en que un inversionista decide qué hacer con su ganancia. En ese instante, se define si su dinero crecerá exponencialmente o si simplemente dará vueltas sin avanzar. Reinvertir con intención significa tener una estrategia. No se trata de acumular dinero sin fin, sino de asignarlo con inteligencia. Es usar el flujo que tus activos generan para crear nuevos activos. Es la mentalidad de quien no se conforma con ganar, sino que busca evolucionar. Para lograrlo, necesitas tres elementos: visión, propósito y estructura. La visión te permite ver más allá del corto plazo. El propósito te da dirección. La estructura te mantiene disciplinado. Sin estos tres pilares, la reinversión se convierte en un ciclo sin sentido. Primero, hablemos de visión. La visión es entender que la riqueza real se construye a través de ciclos. No hay crecimiento lineal. Habrá meses en los que ganes más, otros en los que el mercado caiga, y momentos en los que parezca que nada se mueve. Pero si tu visión es clara, no te dejas arrastrar por la impaciencia. Reinvertir con visión es mantener el rumbo incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es confiar en que el proceso está funcionando aunque no sea visible todavía. El segundo pilar es el propósito. El propósito es la razón por la que haces lo que haces. Si tu única meta es tener más dinero, perderás motivación en el camino. Pero si tu propósito es alcanzar libertad, apoyar a tu familia, tener control sobre tu tiempo o dejar un legado, entonces cada reinversión tiene sentido. Reinvertir deja de ser un sacrificio y se convierte en un acto de coherencia con tu futuro. Y el tercer pilar es la estructura. La estructura es el sistema que convierte la intención en acción. Puedes tener visión y propósito, pero sin una estrategia concreta, el dinero se dispersa. Por eso, necesitas un plan. Un método sencillo, pero poderoso, es la regla del 40-40-20. Cada vez que recibas una ganancia, divide tu beneficio en tres partes. 40% para crecimiento, destinado a inversiones que te hagan avanzar un paso más, negocios, activos, educación financiera o nuevas oportunidades.
40% para estabilidad, destinado a fortalecer tu base, ahorro, fondo de emergencia, reducción de deudas o diversificación. 20% para placer consciente, para disfrutar los frutos sin culpa. Este porcentaje es crucial, porque elimina la sensación de carencia. Si solo acumulas, te quemas; si solo gastas, te estancas. El equilibrio es lo que mantiene tu mentalidad sana y sostenible. Reinvertir no es negarte el disfrute. Es organizarlo. Es aprender a disfrutar sin destruir el crecimiento. Porque la verdadera abundancia no está en tenerlo todo, sino en saber que puedes seguir creándolo. Veamos un ejemplo práctico. Supón que logras generar 1000 extras cada mes entre tu trabajo, un pequeño negocio o tus inversiones. Si aplicas la regla del 40-40-20, destinas 400 a crecimiento, 400 a estabilidad y 200 al disfrute. Con esos 400 de crecimiento, podrías comprar más participaciones en un fondo indexado, invertir en publicidad para un negocio digital o adquirir herramientas que te permitan generar más flujo. Con los 400 de estabilidad, podrías reforzar tu fondo de emergencia o reducir deudas, lo cual también es una forma de inversión, porque cada deuda pagada libera capital futuro. Y con los 200 restantes, podrías darte un gusto o compartirlo con alguien que amas. Ese acto refuerza tu mente en lugar de agotar tu motivación. Reinvertir con intención es lo contrario a reinvertir por inercia. Hay personas que reinvierten porque escucharon que hay que dejar el dinero trabajando. Pero si no sabes hacia dónde va, terminará girando en círculos. Lo importante no es que tu dinero se mueva, sino que se mueva en la dirección correcta. Otro punto clave es distinguir entre reinversión y expansión desordenada. A veces, en nombre del crecimiento, tomamos decisiones impulsivas, compramos equipos innecesarios, abrimos proyectos simultáneos o invertimos en lo que está de moda. Eso no es reinvertir, es dispersar energía. Reinvertir es elegir con criterio. Es evaluar cada oportunidad con la pregunta: ¿esto me acerca a mi objetivo financiero o solo me distrae? El dinero tiene una cualidad parecida a la energía: va donde hay atención. Si tu atención está dispersa, tu dinero también lo estará. Pero si enfocas tu atención, tu capital crece. Por eso, reinvertir con intención requiere conciencia y foco. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. El objetivo final de la reinversión no es solo crecer tu cuenta bancaria, sino acelerar el ciclo de creación de activos. Cada vez que tus inversiones generan rendimientos y tú los reinviertes, reduces el tiempo necesario para alcanzar tu libertad. Es como si le agregaras combustible a un motor que ya está en marcha. Con el tiempo, el efecto compuesto se vuelve visible. Lo que antes te daba 100 ahora te da 150, luego 250, luego 500. El mismo dinero, pero con mayor poder. Y llega un punto en que ya no necesitas poner más de tu bolsillo, tus activos se alimentan solos. Ese es el momento donde la reinversión alcanza su propósito, cuando tus inversiones reinvierten por ti. Sin embargo, hay algo que debes cuidar: no confundir reinversión con retención. Retener es acumular por miedo. Reinvertir es dirigir con confianza. Una persona que acumula por temor nunca se siente libre. Vive atrapada en la idea de que puede perderlo todo. Pero quien reinvierte con propósito sabe que cada movimiento es una expansión, no una amenaza. La libertad financiera no se alcanza por ahorrar más, sino por usar el dinero como una herramienta para crecer. Cada reinversión es una decisión que te aleja un poco más de la incertidumbre y te acerca a la independencia. En este punto, vale la pena recordar algo esencial: el dinero no tiene moral. No es bueno ni malo. Simplemente obedece. Si lo usas con sabiduría, construye. Si lo usas con miedo, se estanca. Si lo usas sin conciencia, se pierde. Por eso, reinvertir con intención es también una práctica espiritual, no solo económica. Es la forma en que le dices al universo: confío en el proceso. Con el tiempo, notarás que tu relación con el dinero cambia. Ya no sientes ansiedad por cada gasto ni culpa por cada disfrute.
Entiendes que estás en un camino de expansión constante, que cada dólar tiene un propósito y que tu patrimonio crece no solo por los intereses, sino por tu claridad mental. Reinvertir con intención también te protege del autoengaño. Muchas personas se dicen a sí mismas que están creciendo, cuando en realidad están dando vueltas. Compran cosas para el negocio que no generan retorno, o guardan el dinero sin moverlo. Creen que están siendo responsables, pero en realidad están estancadas. Reinvertir con intención implica medir resultados, ajustar estrategias y mantener el foco en el objetivo final, la libertad. Y cuando esa libertad comience a manifestarse, cuando tus inversiones empiecen a generar rendimientos estables, la tentación será disfrutar todo de inmediato. Es humano. Pero ahí está la diferencia entre el que se conforma y el que trasciende. Si mantienes la disciplina de reinvertir incluso cuando ya podrías gastar, tu crecimiento se vuelve imparable. El dinero ama el movimiento, pero solo prospera con dirección. Por eso, no basta con trabajar ni con invertir. Debes reinvertir con sentido. Pregúntate siempre, ¿este movimiento está alineado con el futuro que quiero construir? Si la respuesta es sí, hazlo sin miedo. Si la respuesta es no, espera. A veces, la mejor reinversión es la paciencia. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir ganancias y comienzas a diseñar expansión. Cada paso tiene un propósito. Cada decisión tiene un porqué. Y cada reinversión, por pequeña que sea, se convierte en una declaración de libertad. La intención convierte la repetición en crecimiento. Y el crecimiento, sostenido por años, se convierte en patrimonio. En el siguiente capítulo hablaremos del momento más esperado y al mismo tiempo más delicado, cuando convertir ese patrimonio en renta. Porque la libertad financiera no solo se trata de acumular, sino de saber cuándo dejar que tus activos empiecen a pagarte sin destruir la estructura que lo sostiene. Hasta entonces, recuerda esto: cada dólar con propósito es un trabajador eterno, cada dólar sin dirección, una oportunidad perdida. Capítulo 5. De patrimonio a renta, ¿cuándo convertir? Todo tiene su momento. En la vida, en los negocios y en las finanzas, el tiempo lo es todo. Saber cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo sembrar y cuándo cosechar, marca la diferencia entre el crecimiento sostenido y el estancamiento. Lo mismo ocurre con el dinero. Llega un punto en el camino financiero donde debes decidir si seguir construyendo patrimonio o comenzar a vivir de él. Esa transición es más delicada de lo que parece. La mayoría sueña con el día en que el dinero empiece a fluir sin tener que trabajar. Pero pocos se detienen a pensar cuándo es el momento correcto para hacerlo. Si cobras antes de tiempo, tu crecimiento se detiene. Si cobras demasiado tarde, puedes perder la oportunidad de disfrutar los frutos de tu esfuerzo. El equilibrio está en aprender a convertir sin debilitar tu base. El patrimonio y la renta no son enemigos. Son etapas del mismo proceso. Primero, construyes la base sólida. Después, esa base empieza a pagarte. Pero si no distingues el punto exacto en que una debe transformarse en la otra, puedes destruir lo que tanto te costó levantar. Para entenderlo mejor, imagina que tu patrimonio es un árbol. Al principio, solo tienes una semilla. La siembras, la cuidas, la proteges del clima, la alimentas con tiempo y esfuerzo. Durante años no da frutos, pero crece en silencio. Cuando finalmente empieza a dar sombra y alimento, llega el momento de disfrutar. Pero si cortas demasiadas ramas demasiado pronto, el árbol deja de producir. Si no cosechas nunca, su propósito se estanca. La sabiduría está en cosechar con equilibrio, tomar lo suficiente para vivir, pero dejar lo suficiente para que el árbol siga creciendo. Ese equilibrio es el corazón de este capítulo. Convertir tu patrimonio en renta requiere 3 condiciones fundamentales: estabilidad, diversificación y claridad. La estabilidad te da la seguridad de que tus ingresos pasivos podrán sostenerte sin que tengas que vender tus activos por necesidad. La diversificación te protege de los imprevistos. Y la claridad te permite tomar decisiones sin culpa ni miedo. Primero,
La estabilidad. Antes de depender de tus inversiones, asegúrate de que tus gastos estén bajo control y que tu patrimonio genere suficiente flujo para cubrirlos con margen. La fórmula es simple. Tus rentas deben ser al menos un 30% mayores que tus gastos promedio. Si tus gastos mensuales son de 3,000, tus ingresos pasivos deberían superar los 4,000. Ese margen es lo que te da libertad real. No se trata de sobrevivir del dinero, sino de vivir en paz con él. El segundo pilar es la diversificación. Nunca pongas todas tus fuentes de ingreso en un solo tipo de activo. La verdadera independencia no proviene de una renta, sino de varias. Combina flujos. Parte de tu patrimonio puede estar en inmuebles que generen alquiler, otra parte en inversiones que repartan dividendos y otra en instrumentos que crezcan con el tiempo. Así, si una fuente se detiene, las demás sostienen el sistema. La diversificación es el equivalente financiero de tener raíces en diferentes suelos. Aunque un terreno se seque, los demás mantienen al árbol con vida. Y el tercer pilar es la claridad. Convertir patrimonio en renta no es una decisión contable, es una decisión emocional. Es el momento en que decides dejar de construir y empezar a disfrutar. Pero para hacerlo sin culpa, necesitas claridad. Claridad para entender que tu valor ya no se mide por cuánto creces, sino por cuánto disfrutas lo que lograste. Claridad para aceptar que tu dinero puede servirte, no solo multiplicarse. Y claridad para reconocer que el propósito de la riqueza no es acumular, sino sostenerte con dignidad y libertad. Muchas personas nunca dan este paso. Siguen acumulando sin parar, obsesionadas con crecer más. Tienen miedo de gastar, de usar, de soltar. Pero el dinero que no cumple un propósito pierde sentido. No se trata de morir rico, sino de vivir libre. En algún punto, tu patrimonio debe dejar de ser una meta y convertirse en un medio. La pregunta entonces es, ¿cómo saber cuándo es el momento de convertir? El momento llega cuando tu base es sólida, tu flujo es constante y tus necesidades están cubiertas. Si tus inversiones producen un retorno estable durante al menos 3 años consecutivos, si tus gastos están controlados y si tu estilo de vida no depende de endeudamiento, estás listo para comenzar la transición. Esa transición no es abrupta. No pasas de reinvertir el 100% a cobrar el 100%. Es gradual. Puedes comenzar extrayendo un pequeño porcentaje anual, por ejemplo, un 3% del valor total de tu portafolio, y mantener el resto creciendo. Si tu patrimonio es de 500,000, podrías retirar 15,000 al año, unos 1,250 mensuales, sin debilitar el capital. Con los años, a medida que el patrimonio siga creciendo, podrás aumentar ese porcentaje hasta un 4% o 5% anual sin afectar la estructura. Este método, conocido como la regla del retiro sostenible, es usado por muchos inversores para vivir de su dinero sin agotarlo. Te permite mantener tu capital generando mientras disfrutas del flujo que produce. Pero lo más importante es la mentalidad con la que lo haces. No estás gastando tu patrimonio, estás viviendo de su fruto. Otro punto crucial es elegir los activos correctos para esta etapa. Durante los años de construcción, buscabas crecimiento y revalorización. En la etapa de renta, necesitas estabilidad y flujo. Aquí entran los REITs, los bonos de alta calidad, las acciones de dividendos sólidos, los fondos de renta fija y los inmuebles con contratos de largo plazo. La clave no es el rendimiento más alto, sino el flujo más confiable. Recuerda, la libertad no está en cuánto produces, sino en cuánto te sostienes sin miedo. Un portafolio con una rentabilidad moderada pero estable te da más tranquilidad que uno volátil con promesas de alto retorno. También debes cuidar el aspecto fiscal. Al convertir tu patrimonio en renta, los impuestos pueden erosionar tus ingresos si no planificas. Habla con un asesor financiero o fiscal antes de realizar retiros grandes o ventas de activos. Muchas veces, pequeñas decisiones de estructura, como retirar desde cuentas con ventajas fiscales o vender gradualmente, pueden ahorrarte miles de dólares. La eficiencia fiscal es una forma de rentabilidad invisible. Pero más allá de las cifras, hay un elemento espiritual en esta etapa,
El merecimiento. Después de años de esfuerzo, disciplina y reinversión, llega un momento en que debes permitirte recibir. No desde la culpa, sino desde la gratitud. Hay personas que, incluso con abundancia, sienten culpa por disfrutar. Piensan que están gastando lo que deberían seguir creciendo. Pero el dinero solo tiene sentido cuando cumple su función de sostener tu vida y tus sueños. Disfrutar no destruye la riqueza. El exceso de miedo sí. Así que cuando llegue tu momento de convertir patrimonio en renta, hazlo con conciencia. Establece tus reglas. Define cuánto es suficiente. Diseña tu flujo como si estuvieras creando una nueva inversión, que te pague sin quitarte paz. Puedes estructurar tus rentas de 3 maneras. Renta parcial. Destinas una parte de tu portafolio a generar ingresos y sigues reinvirtiendo el resto. Renta progresiva. Comienzas cobrando poco y aumentas gradualmente cada año. Renta rotativa. Alternas entre periodos de cobro y reinversión, dependiendo del ciclo del mercado y tus necesidades. El objetivo no es vivir del dinero todo el tiempo, sino vivir con inteligencia y equilibrio. Cuando logres eso, descubrirás que la verdadera libertad no es no trabajar nunca más, sino trabajar porque quieres, no porque necesitas. Tener la opción de decir no es el lujo más grande que el dinero puede darte. Y esa opción se construye durante los años previos, cuando elegiste reinvertir, aprender y postergar la gratificación. Llegar a este punto no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Has aprendido a generar ingresos activos, a hacerlos crecer, a protegerlos y ahora a transformarlos en rentas sostenibles. Estás completando el ciclo. Lo que comenzó como esfuerzo se ha convertido en estructura, lo que era trabajo se ha transformado en libertad. Antes del pasivo era la etapa de siembra. Esta es la etapa de cosecha. Pero incluso ahora, el ciclo continúa. La diferencia es que ya no trabajas por construir tu patrimonio, trabajas por mantener tu equilibrio. Y cuando logres ese equilibrio, entenderás la frase que resume todo este audiolibro: la riqueza real no es acumular dinero, sino vivir con propósito, sostenido por lo que has construido. El dinero, bien usado, no solo te da libertad, te da tiempo. Y el tiempo, bien aprovechado, se convierte en vida. En el siguiente y último tramo, el epílogo, cerraremos este viaje con una reflexión final sobre el sentido profundo del dinero y el papel que juega cuando ya no lo persigues, sino que lo diriges. Porque cuando el dinero comienza a trabajar por ti, tu verdadera tarea deja de ser acumular y empieza a ser disfrutar, servir y trascender. El momento en que el dinero trabaja por ti. Hay un instante en el camino financiero que no se puede medir con cifras. No aparece en los gráficos, ni se refleja en los estados de cuenta. Es un instante silencioso en el que algo dentro de ti cambia. Dejas de correr detrás del dinero y comienzas a dirigirlo. Ya no sientes ansiedad por tener más, porque entiendes que lo que construiste te sostiene. Ese es el momento en que el dinero, por fin, trabaja por ti. Llegar hasta aquí no fue rápido ni fácil. Hubo años de esfuerzo, de dudas, de decisiones difíciles. Tuviste que desaprender viejas creencias, construir disciplina y enfrentar la incomodidad de ver cómo el tiempo pasaba sin resultados inmediatos. Pero cada uno de esos pasos fue parte del proceso. No perdiste tiempo, lo invertiste. La libertad financiera no llega el día que cobras tu primer dividendo ni el día que compras tu primer activo. Llega cuando dejas de medir tu valor por lo que ganas y empiezas a medirlo por lo que puedes crear. Cuando entiendes que el dinero es una herramienta, no un amo. Durante años, quizá creíste que el objetivo era no trabajar nunca más. Pero ahora sabes que la verdadera libertad no es no trabajar, sino poder elegir qué trabajos haces y por qué. Es poder dedicar tu energía a lo que te inspira, no a lo que te presiona. Esa es la libertad que vale más que cualquier cifra en el banco. El dinero que trabaja por ti no es una máquina que imprime billetes, es el reflejo de un sistema bien diseñado, construido con visión, propósito y paciencia. Cada dólar que pusiste con intención, cada reinversión consciente, cada sacrificio momentáneo se convirtieron en engranajes de una estructura que ahora gira sola.
Es el fruto de la constancia que no se ve, de las decisiones pequeñas y repetidas que se acumulan hasta cambiar tu destino. Y cuando ese momento llega, algo más profundo ocurre, dejas de perseguir resultados y comienzas a buscar significado. La pregunta ya no es cuánto gano, sino qué hago con lo que tengo. Ya no piensas en dinero como un fin, sino como un medio. Ya no te mides por lo que posees, sino por lo que puedes aportar. Ese es el punto en el que el dinero deja de ser una meta y se convierte en una herramienta de expansión. Te permite comprar tiempo, elegir proyectos, ayudar a otros, crear impacto. Te libera de la urgencia para permitirte vivir con presencia. Y en ese estado, descubres que la riqueza no estaba en los números, sino en la tranquilidad de saber que estás bien, que nada te falta y que todo lo que has construido tiene propósito. Pero antes de disfrutar esa libertad, tuviste que cruzar un puente invisible, el puente entre la necesidad y la abundancia. La necesidad te hacía actuar desde el miedo, miedo a no tener, miedo a perder, miedo a fallar. La abundancia, en cambio, te hace actuar desde la confianza, confianza en tu capacidad de generar, en tu estrategia, en el tiempo. El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Si eres generoso, con dinero lo serás más. Si eres temeroso, el dinero solo agrandará ese miedo. Por eso, la verdadera preparación para la libertad financiera no está en aprender de finanzas, sino en conocerte, en sanar tu relación con el dinero, en transformar el miedo en inteligencia y la escasez en visión. Cuando el dinero trabaja por ti, la vida te cambia de ritmo. Te das cuenta de que ya no necesitas correr detrás de oportunidades, porque ahora las oportunidades te buscan. Ya no necesitas decir sí por obligación, sino por elección. El tiempo se vuelve tu aliado, no tu enemigo. Cada día deja de ser una batalla y se convierte en una construcción. Y ahí, en ese punto, sucede algo hermoso. La ambición se transforma en gratitud. Miras atrás y entiendes que todo tuvo sentido. Los errores, las demoras, las frustraciones. Cada tropiezo fue una lección que te preparó para sostener lo que ahora tienes. Porque la libertad no se hereda ni se improvisa, se entrena. Si la recibes sin preparación, la pierdes. Si la construyes con conciencia, se vuelve permanente. Cuando entiendes el valor de cada dólar, también entiendes el valor del tiempo que representa. Empiezas a cuidar tus días como cuidas tus inversiones. Ya no malgastas tus horas, porque sabes que el tiempo es el activo más caro del mundo. Ningún rendimiento supera al de una vida bien vivida. Por eso, cuando el dinero comienza a trabajar por ti, el siguiente paso es más profundo: aprender a disfrutar sin culpa y contribuir sin miedo. Disfrutar, porque el propósito del esfuerzo no es la acumulación eterna, sino la plenitud. Contribuir, porque el dinero que no circula se estanca, y la abundancia verdadera incluye a otros. Tu dinero puede seguir creciendo, pero ahora con una nueva dirección. Puedes crear fondos para tus hijos, becas, proyectos, negocios que trasciendan tu propia vida. Puedes convertir tus inversiones en legado. Porque lo más grande que puedes construir no es un patrimonio financiero, sino un patrimonio de impacto. En este punto del camino, la pregunta ya no es cuánto tengo, sino qué dejo. Esa es la madurez financiera, cuando la riqueza se mide en propósito, no en posesiones. Y algo curioso ocurre: cuando dejas de necesitar más, tu capacidad de crear se expande. Cuando tu mente ya no está ocupada por la escasez, la creatividad florece. Cuando dejas de mirar los números y empiezas a mirar el sentido, el dinero llega de formas que antes ni imaginabas. Esa es la paradoja del dinero: solo empieza a fluir libremente cuando ya no lo persigues. Pero no olvides algo: este equilibrio no se mantiene solo. La libertad financiera no es un destino fijo, es un estado que debes cuidar. Requiere revisión, conciencia y humildad. Revisión, para ajustar tus estrategias según las etapas de la vida. Conciencia, para no volver a caer en el impulso del consumo. Y humildad, para recordar que la abundancia no te hace superior, solo más responsable.
Hay algo profundamente humano en este proceso. El dinero te enseña sobre ti. Te muestra tu paciencia, tu miedo, tu disciplina, tu generosidad. Es un espejo que refleja tus virtudes y tus vacíos. Y si aprendes a mirarlo sin juicio, se convierte en un maestro silencioso que te acompaña toda la vida. El dinero que trabaja por ti no significa que la vida se detiene. Significa que ahora puedes vivir con más libertad, con más intención. Puedes elegir proyectos que te llenen, personas que te inspiren, lugares que te nutran. Puedes dedicarte a crear sin presión, a servir sin culpa, a existir sin deuda. Ese es el verdadero propósito del dinero, no acumular, sino liberar. El viaje que hiciste hasta aquí fue largo, pero cada capítulo tuvo su sentido. Primero, entendiste que el ingreso pasivo sin capital es una ilusión. Luego aprendiste a construir la máquina de efectivo que alimenta tu crecimiento. Después, comprendiste que el secreto está en la revalorización, no en el cobro. Más tarde, descubriste el poder de reinvertir con intención. Y finalmente, aprendiste cuándo y cómo convertir tu patrimonio en renta. Hoy cierras este ciclo con una nueva comprensión. La riqueza no se mide en dólares, sino en la paz con la que los administras. El verdadero lujo es la serenidad de saber que tu vida está sostenida por tus decisiones, no por tu esfuerzo constante. Antes del pasivo, aprendiste a crear. Durante el proceso, aprendiste a sostener. Y ahora, al final, aprendes a disfrutar. Mira lo que has logrado. Ya no estás en la etapa del esfuerzo ciego, sino en la del control consciente. Ya no trabajas por dinero, trabajas por propósito. Y eso, más que cualquier cifra, es el signo definitivo de la libertad. Que este audiolibro te recuerde siempre que la riqueza no se hereda, se cultiva. No se conquista, se construye. Y que cada dólar con propósito sigue trabajando por ti incluso cuando tú decides descansar. Porque el dinero que trabaja por ti no solo paga tus cuentas, paga tu tranquilidad, tu tiempo y tu libertad. Y cuando por fin llegas a ese punto, te das cuenta de algo que cambia todo. No era el dinero lo que estabas buscando. Era la vida que el dinero te permite vivir. Si este audiolibro te hizo pensar distinto, si te ayudó a entender que la verdadera libertad no se compra, se construye, entonces no lo dejes aquí. Guárdalo, compártelo, y vuelve a escucharlo cada vez que sientas que pierdes el rumbo. Porque el dinero no se domina con fórmulas, sino con conciencia. Y cada vez que eliges crecer antes de cobrar, reinvertir antes de gastar, y entender antes de actuar, estás escribiendo una historia distinta con tu vida. Suscríbete para seguir este camino junto a nosotros, una comunidad que no persigue el dinero, sino el propósito que lo hace posible. Nos escuchamos en el próximo audiolibro, donde seguiremos construyendo, paso a paso, una mente que piensa en patrimonio y una vida que se sostiene con libertad.